Bienvenidos, manitas. Hoy toca cartonaje. Acompañarme que empezamos. Comenzamos formando la estructura. Vamos a hacer una cajonera en forma de libros. Yo estoy utilizando cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Las primeras piezas que vamos a cortar son las siguientes, para la tapa y para la parte de abajo. 4 iguales porque las voy a hacer doble y la medida es de 16 por 23 centímetros. Los laterales, 4 piezas porque también las voy a hacer doble, de 15,3 por 5 centímetros. Los 5 centímetros van a ser la altura. Y una última pieza, que esta va a ser la trasera y esta va a ser sencilla, de 22 por 5 centímetros. ¿Esta por qué va a ser sencilla? Pues porque no se va a ver el grosor del cartón. La estructura quiero que sea un poquito más gordita que lo que será el cajón. Por eso las piezas las estamos cortando dobles menos la trasera. Ahora cuando lo montemos lo entenderéis mejor. Las piezas que os he dicho que van a ser dobles, que serán la tapa y la base, y los dos laterales más cortos, los vamos a pegar entre sí. Y yo estoy utilizando cola blanca de carpintero. Para formar la estructura, antes en estas dos piezas, que una va a ser la tapa y la otra la parte de abajo de la caja, vamos a hacer la siguiente marca. Vamos a darle un margen de medio centímetro todo alrededor en estos dos lados cortos y en uno largo. Estas marcas nos servirán de ayuda a la hora de pegar los laterales. Cogemos una de estas piezas y la primera que pegamos es un lateral corto y lo vamos a pegar a partir de esa marca hacia el interior. Alineamos con el lado este de aquí, que va a ser el frontal. Ese medio centímetro lo dejaremos para la parte de atrás. La siguiente pieza, el lateral largo, el que era simple. Y ya por último, el lateral que nos queda corto. Y para terminar de formar la estructura, pegamos la pieza que nos falta, la tapa. Pasamos a cortar el cajón. La primera que cortaremos será nuestra base de 14,9 por 20 centímetros. La trasera del cajón 20 centímetros por 4,5 y dos laterales iguales de 15,1 por 4,5. La última pieza que necesitamos será el frontal de 23 por 5,9 y empezamos a pegar todas las piezas. Primera pieza, la trasera. Siguiente, los dos laterales cortos. Reforzamos el interior como solemos hacer siempre con un cordoncito fino de la cola y antes de pegar el frontal dejaremos secar un poquito todas estas piezas. Esta vez la cajita libro la estamos haciendo de forma diferente. Normalmente esto sería el lomo y abriríamos así. Esta vez el cajón va a formar parte del lomo. Para poder pegar el frontal del cajón vamos a colocar en el interior un restito de cartón que nos ayude a levantarlo. Colocamos y así ya se nos queda aquí al ras. Lo colocamos bien, que tenga más o menos la misma distancia aquí y aquí y que esté apoyado en la base. Una vez ya colocado así, apoyamos el cajón en su posición y vamos a pegar el frontal. Cuando peguemos al cajón tenemos que hacer coincidir aquí, así. Colocamos la cola en el borde del cajoncito. Y ahora, sin que se nos mueva,
Sacamos la estructura y ya tenemos pegado el cajón en su posición. Ahora vamos a dejar secar. Mientras el cajón se nos va secando, pasamos a la estructura y vamos a simular las hojas del libro en los 3 laterales, utilizando pasta de relieve. Una vez seca ya la pasta, vamos a pasar una lija de grano fino, de manera muy suave, simplemente para eliminar los grumitos que se nos hayan podido quedar. Pues la estructura ya la tenemos lista, así queda nuestra caja libro, pero para que sea una cajonera tiene que haber más de un cajón. Así que ya tengo lista este otro, que es del mismo tamaño, la única diferencia que es más gordito. Los pasos para hacer este son los mismos que para hacer este. La diferencia, la altura de los laterales. Las medidas de este otro más grande os las voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo, pero os explico que es muy fácil. Yo he hecho 2, pero podéis hacer tantos como cajones queráis. Cuantos más hagáis, por ejemplo 3 o 4, la cajonera quedará mucho más bonita, tendrá el aspecto de libros apoyados unos encima de otros. Para que os sirvan las mismas medidas es muy fácil. La única medida que tenéis que cambiar es la altura de estos 3 laterales. Este medía 5 centímetros, este lo he hecho con 7 centímetros, mide 2 centímetros más. El resto de medidas las mismas. ¿Qué medida tenéis que cambiar también? La de los laterales del cajón. Si aquí mide 2 centímetros más, este cajón medirá 2 centímetros más que este otro. Este irá apoyado encima de este otro. Pero de momento no los voy a unir, los voy a ir decorando por separado. Y lo mismo que le haga a uno, le haré al otro. Lo primero que tenemos que hacer, tapar el poro al cartón y conseguir un fondo claro para seguir trabajando. Yo voy a utilizar una imprimación todoterreno. Podéis utilizar gesso o incluso pintura acrílica blanca. Voy a aplicar una capa en las 2 piezas, en la estructura y en el cajón, tanto por dentro como por fuera, y dejaré secar. Mientras se me secaba la imprimación, he estado dando vueltas pensando cómo decorarlo, qué estilo darle. Mi intención era hacerle decoupage, buscando papeles, hasta que me he acordado que tenía esta colección de papeles. Son papeles de scrap, de estampería, del artista Gustav Klimt. Me encantan. Los utilicé una sola vez, hace ya por lo menos unos 3 añitos. Creo que hace 3-4 años, forrando una funda para abanicos. El vídeo lo tenéis en el canal, por aquí por la esquinita os aparecerá una i. Ahí os dejaré el enlace para quien no haya visto aquel vídeo. Si lo vais a decorar como yo, con papeles, os van a hacer falta 2 piezas de cartón para los frontales. Esta pieza, que es más pequeña, va a ser para el frontal de esta cajonera, la que estamos haciendo en el vídeo, y mide 22,5 por 5,5. Es medio centímetro más pequeño que la pieza esta que hicimos para el frontal. Y esta, pues lo mismo, 22,5 por 7,3 para este frontal de aquí. Pues paso ya a dar color en las zonas donde no va a cubrir el papel. Voy a utilizar esta pintura acrílica en el tono grafito. Paso a envejecer las hojas, una aguada en pintura marrón chocolate. Aplico y antes de que se seque retiro con una toallita. Pues ya están las 2 cajas pintadas.
He hecho las dos de la misma manera. Esta he utilizado el tono agua marina. Para el exterior simplemente he pintado los bordes y en el cajón lo mismo. En los bordes, la parte de abajo, el fondo del cajón y el interior de la estructura. Lo mismo en esta de aquí. Ahora vamos a pasar a colocar los papeles. Este de aquí, el cajón, ya lo tengo forrado, el interior y los dos laterales. Esto lo haremos después. Y lo mismo voy a hacer ahora en este de aquí. Las piezas que vamos a necesitar. Para la base medimos el ancho y el alto y cortamos la pieza. Para los dos laterales cortos medimos el largo del lateral y el alto. A la medida que nos dé del largo le vamos a añadir 1 centímetro más a cada lado para hacer estas pestañitas. Y lo mismo para la parte de abajo, 1 centímetro más. Al alto que os dé el lateral le añadís 1 centímetro y haremos esta otra pestañita que doblaremos y esto va a ir aquí. Y así con estas pestañas cubrimos las esquinas. Una para cada lado corto. Y para el lado largo, el mismo alto que estos de aquí, con el centímetro de más para la pestaña, pero justo el ancho del lateral. Porque estas pestañas de las piezas pequeñas ya cubren las esquinas. Este tiene que ir así, justito el lateral. Y para los dos laterales medimos el alto y el ancho y le quitamos medio centímetro a esas medidas para que quede un margen alrededor. Pasamos a forrar esta pieza, que es la que cortamos para pegar luego en el frontal, y la vamos a forrar por completo, dejando un margen alrededor de 1,5 centímetros que doblaremos después hacia el interior. Voy a darle unos toques dorados a la decoración. Para ello voy a utilizar cartulina dorada y cortado unas tiras de medio centímetro y otra un poquito más pequeña, unos 3-4 milímetros, y que voy a pegar en el frontal del cajón. Y una etiqueta de la colección que he pegado sobre la cartulina dorada. He escogido este papel para pegárselo en la parte alta de esta parte de la cajonera. La pego y alrededor voy a hacerle un pequeño marco con la cartulina dorada. Pegamos esta pieza que hemos forrado con el papel en el frontal del cajón y le colocamos un tirador. Sigo dándole ese toque dorado, esta vez con una pátina en cera color oro que voy a aplicar con el dedo por los bordes. Pues ya solo nos queda montar el organizador, pegar ambas piezas. Se me olvidó deciros que cuando terminé de pintar las dos estructuras, yo barnicé la cajonera. Utilicé un barniz en spray en acabado mate. A partir de ahí ya pegué los papeles y ya empecé a darle los toques en dorado. Dicho esto, vamos a montar la cajonera. Para pegar esta pieza aquí encima de esta otra, voy a colocar esta pieza de cartón que no sobresalga por ninguno de los lados. Esto lo hago para dar separación entre una estructura
y otra. La separación que le doy es los 2 milímetros que mide el cartón. Y esto lo hago porque cuando tengamos las dos piezas así pegadas, como los cajones llegan justo hasta el borde, para que no nos interfiera un cajón con el otro, que no se nos enganche al abrir y cerrar, le voy a dar esa pequeña holgura de 2 milímetros. Lo voy a pegar con cola blanca de carpintero. Después pegaré una de las cajoneras encima de la otra y dejaré secar. Nos aseguraremos de que esté todo bien enrasadito. Le vamos a colocar peso encima y esperamos a que se seque. Pues ya está lista esta cajonera en forma de libros, con una decoración llamativa que me tiene enamorada. Espero que a vosotros también os guste y os animéis a hacerla. Si es así, darle like al vídeo y compartirlo, y así más personas podrán verlo. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.